tal? Creo que hay alguien por ahí ya. Muy bien, pues nada, vamos a empezar este primer episodio del informativo Sin Accionistas de Ulisse en el canal de Spanish Revolution. Vamos a empezar presentando un poco lo que es el proyecto Ulisse, porque igual a algunos os suena, pero no lo conocéis muy bien. El proyecto comienza con este señor que está aquí, que es Pablo González. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? Hola, buenos días. Buenas tardes o lo que sea, donde cada uno nos vea. Muy bien, pues bueno, yo no me presenté, soy Juan Teixeira, soy fotógrafo documental y periodista independiente, y este es mi compañero Pablo González, que es politólogo y también periodista independiente. Entonces, bueno, nosotros comenzamos ya casi hace una década, puede ser, ¿no? Cuando hicimos el primer viaje. Pues, hombre, yo creo que hace unos 10 años, sí, ya llevamos trabajando juntos. Pues Que, bueno, yo llevo un poquito más de 10 años en la profesión y casi desde el principio siempre has estado por ahí dando la brasa, así que ahí sí, algo estamos. así llevaremos. Pues sí, comenzamos los dos, aunque no somos periodistas al uso, porque ninguno de los dos estudió periodismo. Pablo viene de la filología eslava, yo vengo de publicidad y fotografía, pero nos unió un máster del correo en Bilbao, y a partir de ahí pues empezamos un poco a viajar como periodista y fotógrafo freelance, y bueno, a publicar en medios como podíamos y demás. Y hace un par de años pues surgió la idea de crearnos nuestro propio lugar, nuestro propio espacio donde nadie nos diga lo que se puede decir o lo que no se puede decir. Totalmente abierto, sin ningún tipo de interés político ni económico detrás. Somos 100% independientes, tan independientes que no tenemos ingresos prácticamente. Entonces, sus partes buenas y malas, como todos, nadie nos dice lo que tenemos que decir. Menos recursos, bueno, son fórmulas que cada uno va buscando como puede. Ambos seguimos trabajando dentro del campo, pero bueno, el LIS es el proyecto que más nos une, y es una web que, si no la habéis visto, pues os recomiendo que entréis inmediatamente, ulisse.com, y bueno, tratamos temas un poco de todo tipo, basado principalmente en derechos, ecología, energía, geopolítica, un poquito de todo, pues intentando buscar esos espacios que se pasan un poco por alto en los medios tradicionales, en los que precisamente son los accionistas los que marcan un poco la línea de lo que se puede decir y de lo que no. Bueno, pues... Yo por añadir, también es verdad que hay alguna cosita más, que es el rollo de que muchas veces hemos producido más información de la que realmente los medios están dispuestos a comprar. Entonces nos hemos fijado que los medios, pues a raíz de lo que venía diciendo Juan, algunos porque no tienen recursos, otros porque no tienen espacio ni recursos, y otros porque no va con sus intereses, pues bueno, no te publican todas las cosas que puedas hacer. O porque no te lo pueden pagar, porque no tienen dónde publicarlo, o porque no les interesa. Entonces, bueno, también es una manera de publicar cosas que de otra manera no saldrían. De otra manera que, claro, sin accionistas, pues o por A o por B, pues no, o con accionistas por A o por B, pues no salen. Entonces también es una manera de dar salida a ese material, vamos. Incluso muchas veces noticias que, digamos, pasan muy de puntillas por los medios tradicionales. Nos pasó principalmente en Ucrania, que fue lo que más cubrimos, en lo que Pablo es más especialista quizás, y muchas veces pues lo que sale en tele o en prensa es algo muy breve, simplemente una pequeña anécdota que no explica el conflicto general, porque es muy complicado, muy tedioso, muy largo de explicar todos los frentes, digamos, y por eso pues también nos gustaba el proyecto de Ulisse, en el que podíamos desbarrar lo que nos diera la gana sobre cualquier tema, y en eso estamos, poquito a poquito. Hay aquí ya uno que nos ha fichado. Nos pone en comentarios con Desbrisnack: el Gulag os hará libres. ¿Qué te parece, Pablo?
Stalin os pondría en A vuestro ver, sitio. Sí, señor. Esos sociales, Empezamos vengo a fuerte. coger el gulag, os hará libres. Stalin os pondría en vuestro sitio, progres, perroflautas y vagos, lumpen. El Me vago soy yo, alegro, soy me el alegro. perroflauta. Es la mejor manera de empezar Sí, con señor. diferencia. Es la mejor manera de empezar con diferencia. A ver, lo del gulag y libertad y etcétera, etcétera, la verdad es que es discutible. La gente tiene un rollete con Stalin obsesivo. No es que Stalin matara poco o matara a muchos, pero desde luego de tirarlo para por todas partes, pues no sé yo. Pero bueno, es gracioso, que Stalin os pondré en vuestro sitio. Stalin mató poco, sí, señor. Está la gente ahí atenta. Bueno, pues Pablo, no se puede beber hay menores. No, es un refresco. De cebada. Bueno, pues os vais uniendo poquito a poquito, ya somos aquí unos cuantos. Viene a coger ideas, Marina Lobo, Marina, todas las que quieras y más. Vale, pues vamos a empezar a hacer un pequeño repaso por las noticias que han sido más vistas, más comentadas, más visitadas en nuestra web durante esta última semana. Vale, pues empezamos por aquí. Esta es la portada de nuestra web. Y en los más vistos tenemos la represión que viene. Es un artículo que escribí hace el día 8, ya hace casi una semana, y que bueno, pues surge a raíz de la compra de porras metálicas por parte de la Dirección General de Policía y también de la preparación de la Legión para controlar a las masas las protestas sociales, que estas dos noticias tienen tela marinera. A mí incluso me asustó un poco, las leí el mismo día y dije, pero ¿qué está pasando? Vemos por un lado, bueno, creo que no hace falta incidir mucho, creo que todo el mundo sabe que vivimos en una situación social muy compleja en muchos aspectos. Ya no vamos a hablar de lo ecológico y la sostenibilidad y demás porque ya sería demasiado, pero a nivel social creo que estamos en un momento de cambio, no vamos a hablar de hacia dónde o hacia dónde no, pero parece evidente que estamos en un momento bastante tenso y en el que hay que decidir un poco el camino a seguir en las próximas décadas. ¿Qué suele pasar en estos momentos de cambio? Pues que la gente sale a las calles a decir lo que quiere, ¿no? ¿Y qué suelen hacer los gobiernos en estos casos? Pues prepararse para controlar a la población. Esto es un poco lo que ha pasado con el aumento de los salarios durante los últimos 3 años. El gobierno más progresista de la historia ha subido un 20% el sueldo a Policía Nacional, Guardia Civil y demás. Y ahora también pues acaba de salir esta noticia de que han distribuido entre parte de sus agentes unas nuevas porras de acero. Para el que no conozca las porras de acero, son como las de ahora, pero mucho más duras. Es decir, si te dan bien con ella, te abren el cráneo directamente. Eh, Hay un ejemplo que venía por aquí que, bueno, se puede ver un poquito en acción. Dale, a ver. Dale a eso, a ver. Bueno, pues ahí lo tienes. Son unas Bueno, porras. eso es una porra extensible, creo. Sí, sí, son las porras extensibles de acero que le acaban de comprar a la policía, se las acaban de repartir la semana pasada. ¿Cuántas fueron? No lo ponía por aquí, pero bueno.
200.000 o algo así, ¿no? Me ha parecido Sí, ver, o sí, por no, ahí. o O estoy sea, no, equivocado. no todos los agentes las van a llevar, pero sí parte de ellos. Y bueno, la verdad es que es bastante heavy porque es lo que ponía aquí José Antonio Martín Acosta. Imaginaros esta escenita de aquí con una porra de acero. Pues mira, a ella tiene el brazo roto, a ella se queda manco, ahí el bazo a tomar por culo y con esa pues ya lo podría dejar ya para el rastro el pobre señor. Es decir, si las porras de hoy en día o las que se han utilizado hasta ahora duelen, estas de acero debe ser terrible esto. Un ejemplo de la dureza y lo bien que le viene a los policías de esto, pues supongo que conocéis al señor este, Alejandro León. No vamos a valorar cómo es este señor, creo que ya lo conocéis, si lo conocéis sabéis de qué pie cojea y es de los dos. Y en este vídeo, pues bueno, él viene un poco a prácticamente correrse con el tema de las porras y bueno, no me apetece verlo, pero me revuelve un poco el estómago este señor, pero viene a decir frases como con esto abres la cabeza a alguien, la lesividad es bestial. Ojito con esto porque matáis a alguien, y lo digo bien claro, matáis a alguien. Pues Yo no sé, yo de verdad, la verdad es que yo creo que las porras, por un lado, pero por otro lado, pronto nos vendrá también la censura por todas partes. Y en parte a veces casi que me entran ganas de que entre la censura porque las chorradas que salen en Internet, las cosas que sacan en Internet y la apología a la violencia, etcétera, etcétera, que se hace por un montón de sitios, no sé, me parece demasiado. Sí, sí, no, Demasiado. estoy de acuerdo, pero bueno, ese sería otro tema, sería la represión cultural o informativa o demás. Aquí hablamos de represión física directamente. En este artículo hablábamos directamente, pues eso, de la represión física de las manifestaciones. Me asusta mucho más un señor con una porra de acero que con una recauchutada, me imagino. Y el No, hombre, otro, está claro. A ver, realmente, tal y como está la cosa, las guerras entre estados son cada vez más difíciles, más, digamos, menos probables. Y el enemigo de los estados, al final, es su propia población, porque es su propia población la que protesta, la que quiere una vida más digna, la que quiere mejoras, etcétera. Bueno, ya no mejoras. Yo creo que últimamente lo que queremos es mantener más o menos el nivel de vida, cosa que cada vez se está poniendo más difícil. Y tal y como se está poniendo, pues claro, los estados están tirando por prepararse para la represión interior. La represión interior, pero vamos, pura y dura. Los regímenes más autoritarios siempre han tenido tanta o más devoción por la represión interior que por preparar las fuerzas militares para el exterior, o al menos la misma, ¿no? y en el Estado A ver, te español, gusta la URSS y Stalin, había un ejército, digamos, del interior en la Unión Soviética y en Rusia. En Estados Unidos también, las fuerzas policiales, las fuerzas de la Guardia Republicana, etcétera, ahí están y son bastante más numerosas, están preparadas para lo que están preparadas. Aunque bueno, que últimamente también se les está, no, quizás no lleguen a todo. Y entonces, pues sí, que nos van a dar porrazos y no esto. Y pronto a este paso volverán las balas de goma, volverán, y eso es que si no legalizan, nunca que nos se puedan fueron, disparar directamente. nunca se fueron las balas de Bueno, goma, nunca pero se fueron realmente, eso es verdad. Sí, sí. bien. Y hablando de represión interior, ¿qué cuerpo considerarías tú de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español que le podría dar más miedo a la población así de primeras? No, 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 yo no voy a victimizar ningún cuerpo porque la verdad hay la experiencia personal con los diferentes cuerpos puede ser mejor, puede ser peor. Ah, Al final, eso es una cosa que no se puede controlar. Hombre, habría que mirar las denuncias de tortura, pues las denuncias de tortura, los Mossos son los que más se llevan, Pero por ¿sabes por lo que qué? me acuerdo. ¿Sabes por qué? ¿Mm? ¿Sabes por qué los Mossos?
porque la Legión hasta ahora nunca ha actuado como represión interna, sino externa, pero ahora los están preparando para la represión interna de la población. Es decir, Sí, sí, pero el ejército que si el ejército, hombre, a ver, potencialmente, claro que el ejército en todas sus ramas, si se empieza a dedicar digamos, a la represión interior, será lo más duro, siempre lo han sido, ¿no? y más Podemos la Legión. recordar O sea, casos exagerados como tú imagínate los legionarios en Cataluña, por ejemplo, por la calle, o con una manifestación de cualquier tipo, la Legión. claro, Estamos porque a ver, hablando de la para Legión, el empezar, último bastión del franquismo, armado hasta los dientes y sueltos por las calles. A mí me da pánico. Tenemos aquí el vídeo de una formación que se hizo este mismo verano con uno de los cuerpos de la Legión, con la Policía Nacional y demás. Bueno, creo que para hacerse una idea nos vale. Os podéis imaginar lo que significa tener a estos señores en una manifestación. Nos pregunta por aquí Alfredo, ¿más represión hará que el pueblo despierte de verdad? ¿Qué opinas, Pablo? ¿Más represión va a servir de algo? ¿Estamos totalmente lobotomizados o dará igual? ¿Qué opinas? estamos lobotomizados. El problema es que hemos entrado en una... yo creo que la sociedad ya tiene suficientes motivos para quejarse, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hemos entrado en un círculo vicioso en el que la sociedad cada vez tiene más miedo a perder su supuesto bienestar, ¿no? De los teléfonos, de las promesas, de ver la vida bonita en la pantalla de nuestros, lo que sea, ¿no? Del tablet, del teléfono, de la televisión, y que nos venden ese sueño americano y que nos hacen creer que casi podemos tocarlo, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, en un Instagram, en un Facebook, en lo que sea, está ahí y casi al alcance de la mano, aunque pocos realmente al final pueden comprar la mayoría de las cosas que anuncian. Entonces la gente, tiene digamos, tiene este lavado de cerebro continuo, B, la educación que han recibido es cada vez más digitalizada, por decirlo de una manera, es decir, han leído menos libros, se han interesado por menos cosas, ¿no? Les han bombardeado con mucho más fútbol, con mucho más reality show, etcétera. Entonces, el miedo a perder lo que consideran su bienestar, más una educación, ¿no? Una formación cada vez más penosa, hace que la gente simplemente, a ver, no es que no sea lista, hay gente lista y lo que pasa es que la gente no llega a muchas cosas, no se interesa, no le dejan de interesarse siquiera, porque es que le bombardean por todas partes a mansalva con toda esta basura. Publicidad, promesas, entretenimiento, etcétera. Y claro, la gente pues sucumbe ante esto. Y Desde la entonces, misma base del sistema, la educación y demás, que ya nos prepara un poco para ser sumisos, para aceptar un poco sí, pues la jerarquía desde pequeñitos y luego eso sumamos todo lo que estás diciendo de culturalmente el bombardeo continuo y un poco lo que nos comenta aquí también a ratico. El capitalismo ha aprendido que es mejor dejarnos algo que perder sin nada.
por supuesto, el capitalismo nos da todo lo que puede, las migajas todas que le quedan, para que estemos contentos con nuestro soma, con nuestras facilidades y pues eso, tener una base a la que agarrarse, el estado de bienestar socialdemócrata y todo esto un poco. Sí, a ver, que el estado de bienestar, que nosotros seguimos siendo la parte privilegiada del planeta, la parte muy privilegiada del planeta, Mucho. y lo somos gracias a la explotación de los demás. O sea, es así, tenemos que tenerlo en cuenta, pero claro, si somos sinceros del todo y decimos, vale, vamos a ser justos, yo creo que el fascista potencial que todo el mundo lleva dentro se despierta y dice, uy, no, aquí tanta igualdad no. A ver si vamos a quedarnos aquí nosotros como tontos, que tenemos la posición dominante. Ese es otro problema. Sí, y grave. Y un poco lo que estabas comentando de que somos, digamos, los que están en la sociedad, la parte más cómoda y la que mejor vive de toda la sociedad y que basa, digamos, su propio bienestar en el expolio y en el robo de las riquezas, los recursos naturales y el trabajo de terceros países. Esto nos lleva un poco al otro artículo, uno de los más leídos también esta semana, de nuestro querido compañero Oyer Severio. Un saludo, Oyer, si estás por ahí. Un gran saludo, Te un abrazo, queremos. crack. En la Te próxima tienes que estar aquí queremos. con nosotros, sin excusas. Y bueno, lo hemos publicado hoy mismo y ha tenido bastante aceptación. A mí me parece súper interesante, la verdad. Habla un poco del expolio de uranio en Níger. Esto puede sonar así un poco rarito, pero es muy sencillo de entender. Francia basa gran parte de su sistema energético en las centrales nucleares. Las centrales nucleares obviamente necesitan uranio para funcionar. En Francia no hay uranio. ¿De dónde lo sacan? Pues de lugares como Níger, con su pasado colonial, en el que se han encargado durante décadas de que no exista un gobierno propio, sino gobiernos títeres, de que no crezcan, de que no haya unidad, es decir, una especie de invasión cultural más que militar para evitar que el país se desarrolle y así poder seguir, continuar expoliando los recursos naturales. Es la historia de África y en este caso concreto que nos cuenta Oyer cómo sucede con el uranio en Níger, porque el uranio hoy en día es uno de los recursos más necesarios quizás y de los que más van a ser necesarios si no conseguimos que las renovables funcionen del todo bien y se hace, digamos, una nuclearización de la energía como parece que puede pasar. Francia está apostando muy fuerte por la energía nuclear y Níger es China también. China. Tanto Francia como China como Canadá extraen uranio de Níger. ¿Queda algún beneficio de esta extracción de uranio en Níger? Nada, prácticamente nada. Aquí Oyer nos lo cuenta a la perfección. Al que le interese, pues que se lo lea porque es muy interesante. Habla un poco de el Níger es uno de los países más pobres del mundo y sin embargo es el cuarto productor de uranio del mundo. ¿Qué se queda de todo eso en Níger? Prácticamente nada. El uranio lo cogen las grandes empresas y se lo llevan sin dejar prácticamente ningún beneficio más que destrucción, hambre y pobreza. Bueno, aquí pues nos cuenta un poco las diferentes empresas. Federico, gracias Federico. Bueno, decir que no somos, es nuestro desvirgamiento en Twitch, no nos enteramos demasiado muy bien de algunas cosas, así que agradecemos Yo soy un ayudito con viejungo para todo estas esto. cosas. Creo que tenemos un nuevo follower, no lo sé. Bueno, por ahí salió algo. Y seguimos con Níger, como comentábamos, aquí Oyer nos explica perfectamente cómo las empresas como Somair, Cominac, Proyecto Imouraren, son todos proyectos, digamos, de minas que están en mitad de la nada en Níger y que se llevan el uranio
principalmente Francia, China y Canadá. Entonces es un ejemplo perfecto pues, de lo que hablábamos antes. La riqueza natural y la fuerza de trabajo de terceros países se pone a disposición de los países privilegiados como los nuestros. ¿Quieres comentar algo sobre el uranio, sobre la energía o sobre el expolio de África, Pablo? No, lo de África me parece súper interesante porque, aunque yo ya te digo, sin ser experto para nada de la temática africana, sigo, como siempre, ¿no? Lo que hacen los países del este, ¿no? Básicamente, en este caso, Rusia, y cómo su presencia en África es cada vez mayor, en algunos casos, y donde Rusia entra en claro choque con Francia, ¿no? Como por ejemplo en la República Centroafricana, Moscú y París han chocado, ¿no? Que ha habido declaraciones de la embajada, de la diplomacia francesa, ¿no? Al respecto, etcétera, etcétera, que me parecen llamativos, ¿no? Que es quejarse de que otros vengan a explotar lo que tú consideras tu explotación propia. Y es una cosa que, por desgracia, yo creo que todavía seguiremos bastante tiempo observando cómo explotan a Níger y a muchos otros países. Bueno, y si se deja de explotar, lo primeros que notaremos seremos nosotros, los europeos, ¿no? La clase privilegiada, europeos, bueno, el mundo occidental que se le llama, ¿no? Europeos, con más Estados Unidos, Canadá. Porque si realmente empezamos a pagar a toda esta gente lo que realmente vale a precios de mercado y ellos empiezan a pedir más y a intentar mejorar sus países, pues vamos a ver cómo no podremos mantener ni nuestras centrales nucleares ni nada de nada. Y entonces, a ver cómo producimos también las baterías para nuestros coches eléctricos y todas estas cosas tan guays que estamos ahora inmersos en. ¿Estás insinuando que es necesario el colonialismo para mantener nuestra vida y poder twitchear tranquilos, Pablo? Lo estoy insinuando. Y, y es que está claro. Todo lo que tenemos, la inmensa mayor parte de lo que tenemos a nuestro alrededor, está hecho de una manera que si empezamos a mirar el mundo es injusto. Es injusto. Muy injusto, mucho. A mí lo que más rabia me da es, por encima de que esto es obvio, no hace falta ser un gran intelecto para saber que nuestro bienestar depende de la explotación de terceros países, la hipocresía con la que se juega en la geopolítica, en la ONU y demás. Me pone del hígado directamente, Mira, es terrible. como nos están diciendo en los comentarios que es verdad, se me había, no había leído la noticia. Hoy la Unión Europea A han Wagner, sancionado a sí. la compañía militar privada Wagner, ¿no? Que son es un nombre genérico que se le da a todo un grupo de empresas rusas ligadas al Prigozhin, ¿no? Que le llaman también el cocinero de Putin. Y básicamente sanciona a esta empresa, ¿no? Que es una suerte de Blackwater rusa, porque estos están presentes en un montón de sitios. Además, no lo esconden para nada. Los rusos han llegado incluso a hacer una película sobre su misión en la República Centroafricana sobre los Wagner, que los presenta, vamos, casi como héroes. Y bueno, eso es guerra ¿no? de propaganda, publicidad y tal. Pero bueno, que la Unión Europea vaya a sancionar a esta empresa, que yo de verdad no sé cómo exactamente lo van a sancionar, porque quién van a... Prigozhin creo que ya estaba sancionado, no creo que aparezca nunca en ningún país occidental. Y de ahí a lo... a llevarlo a algo más, a buscar a estos soldados, a bloquearles cuentas o algo así, pues me parece una chorrada inmensa. Que a lo mejor hay que sancionar, pero es que están sancionando por hacer lo mismo que hacen un montón de empresas europeas, simplemente por estar creando Pero porque le competencia. está negando, ¿No? le está quitando negocios, se está metiendo ahí en territorio que hacéis mercenarios rusos, dejar a los mercenarios del resto del mundo occidental trabajar. Claro, porque además esos mercenarios lo único que hacen es mantener al dictador de turno para poder explotar, ¿no? Que es el que
te, te posibilita a las empresas de los del país de turno, de Rusia, de China, de quien sea, de Francia, Estados Unidos, que puedan explotar a gusto sus terrenos. Es algo que ya sucedía, si no es nuevo. Lo que pasa es que durante la Guerra Fría, al menos, y digo al menos, aunque quizás tampoco sea la mejor expresión, esto iba disfrazado de cierta ideología, ¿no? Lo cual daba, pues, joder, pues no sé, a mí era un poco más sencillo de entender, ¿no? Pues unos son unos sociatas, los otros son unos fachas, ¿no? Unos son por el capitalismo, otros son por un comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que eso lo explicaba un poco, pero hoy en día es que no explica nada. Hoy en día ya es la pura explotación de unos humanos por parte de otros humanos, lo cual, vamos, Pero porque no hay volvemos al alternativas que siglo puedan XIX en el funcionar. mejor de los casos, si no es que antes. Pero porque antes quiero pensar respecto a lo que estás hablando, que había dos sistemas que estaban funcionando a la vez y que eran totalmente opuestos y que no podían ser compatibles, digamos. Hoy en día no hay esos dos mundos, digamos, excepto pequeños núcleos aislados por ahí, pero hoy en día es todo capitalismo, neoliberalismo, es decir, que el comunismo dentro del capitalismo, ¿qué significa, por ejemplo? Es decir, eso es lo que hace que se pierda un poco esa lógica que estabas hablando tú de saber por lo que se lucha o lo que se está intentando Claro, claro, es que te lograr. digo, si antes todavía se elegía algo, ahora ya no se elige nada, ahora ya es explotar por explotar, es hacernos ricos a base de joder a los demás, tal cual, Personalmente, y perdón creo por que la esto palabra. te va a gustar mucho mi posición, sí, y la de mucha otra gente, creo que la única alternativa real hoy en día al neoliberalismo es relocalizar industrias, volver un poco atrás y el de crecer. No sé exactamente de qué manera, pero desglobalizar, relocalizar, volver a ser lo más autosuficiente que pueda cada región y sostenerse de la mejor Ya, manera, si, no, reduciendo el si consumo y esto está claro, demás. pero ¿cómo lo haces? Ese es ¿Cómo el lo haces? problema, obvio, obviamente. ¿A quién sacas del medio y cómo lo Porque, sacas del por- medio? Porque Exacto. lo primero es que es decirle a la gente, oye, mira, pues al final el rollete este que tenéis de cambiaros de zapatillas cada 6 meses, cada año, cada lo que sea, cambiaros de coches, cambiaros de no sé qué, además un montón de vosotros vivís de producir eso o de lo que genera eso, de la venta de eso, pues tenéis que inventaros la vida de otra manera. Tenéis que volver a trabajar con las manos de verdad, tenéis que volver a comer la fruta de temporada, el ganado, las explotaciones como toca y en la tierra, pues todo eso, pues que la gente a la gente dice, sí, yo salgo a manifestarme, yo soy por un mundo más justo, etcétera, etcétera, no la explotación. A la que ve la décima parte de todo eso asomar, vamos, o sea, olvídate, y así es como aparecen partidos como el de Santi el Vasco o... Ese es el problema del auge de la extrema derecha hoy en día, que es muy fácil convencer a la gente con ese discurso que tiene muy poca base, muy poco de real, que es un engañabobos, pero que consigue lo que busca, digamos. Tiene la situación perfecta, digamos, para el campo abonado, para recoger seguidores a la extrema derecha y así estamos viendo un poco cómo crece. Pues sí, tal cual. Además crece Bueno, por todas partes el populismo de extrema... Que de todos modos, sí que es verdad que, por ejemplo, si analizamos la extrema derecha en países como, por ejemplo, Polonia o Hungría, bueno, yo la que más conozco es la extrema derecha polaca, ¿no? Extrema derecha, bueno, que hay el partido en el poder, Ley y Justicia, PiS, ¿no? Prawo y Sprawiedliwość, tiene un componente social bastante grande, que es como consigue muchos de sus votantes. Básicamente dan 500 zlotys por cada hijo que tengas. 500 zlotys son unos 120 euros, 120, 125 euros al mes. Que no es que sea un gran dinero incluso para Polonia, pero en Pabirras da. regiones agrícolas, ¿no? Tú tienes 3, 4 hijos y ya tienes para ir pagando las facturas y tal, y con que trabaje uno de los miembros de la familia, pues listo.
Y la gente, entonces se adueñan también incluso al no existir ahí la izquierda como tal, se adueñan de algunas de las propuestas que haría normalmente la izquierda, no más de ayuda a las familias, etcétera, la hacen suya y lo tienen todo cogido. Y bueno, también son países diferentes, ¿no? Porque tienen un pasado y una trayectoria diferente, ¿no? Polonia o Hungría de lo que podamos tener nosotros aquí o en Francia, pero bueno, son detalles a tener en cuenta. Correcto. Es un poco también lo que comenta por aquí a ratico. ¿Qué es eso? Fuera de los beneficios brutales que genera el capitalismo para cuatro, hay vida digna para todo el mundo. Es decir, eso es obvio. Si quitamos la explotación de las grandes empresas multinacionales y demás y repartimos y redistribuimos de manera justa y equitativa entre la población, da para todos, por supuesto que sí. Pero ¿cómo conseguimos eso? Esa es la historia. ¿Cómo llegas ahí? Con las propias normas del juego que establecen los que están arriba que no te lo van a permitir, por la fuerza tampoco, culturalmente tampoco, es una situación jodida y que nos lleva también un poco que a lo mejor la respuesta está en la siguiente de las noticias que vamos a comentar ahora mismo y que nos habla de que la semana pasada hubo 67 grados centígrados de diferencia entre el norte y el sur de Europa en el mismo día. Esto es una auténtica burrada. Es decir, 67 grados de diferencia. Estaban a menos 36 grados en el norte y a 31 grados de noche en Grecia. Una auténtica burrada y que a lo mejor la solución a nuestros problemas viene por un problema gigante que nos manda todo a tomar por culo, que es el cambio climático y nos obliga a pensar las cosas de otra manera. Yo sé que Pablo eres un poco escéptico con esto del cambio climático. Quiero escuchar tu opinión. No soy escéptico. A ver, tengo toda del mundo y un montón de temas, pero no en este. No es simplemente creo que vamos a ver, vamos a intentar decirlo de alguna manera que no quede yo como un terraplanista casi, que se da, pero que son ciclos que se dan simplemente. Y también lo mismo que hay especies pues que se extinguen y hay otras especies pues que ya nacerán. Entonces, en ese sentido, no le veo tan importancia, o sea, sí se la veo, pero no creo que haya que lanzar tanta polémica o tanto ruido alrededor, no porque este tema no sea importante, sino porque hay muchísimas más cosas que pueden hacer que esto no suceda de una manera muy sencilla. Tenemos, por ejemplo, una exageración de movimientos. Solo con moviéndonos, cogiendo coche, cogiendo aviones, etcétera, etcétera, producimos una cantidad de contaminación que influye en el planeta que podríamos evitar fácilmente, pero muy fácilmente. Y no se está haciendo nada de eso, ¿no? La gente ¿por qué no hablan simplemente de limitar la movilidad? Porque tenemos, al final, que Pero una persona... cómo limitas la movilidad? ¿Por decreto ley? No puedes. No, es ¿Cómo que lo haces? ese es uno de los problemas, ¿no? Es lo mismo, pero eso es parte del problema global que estamos hablando. Es parte de ese problema en el que la gente no entiende que hay cosas que no pueden sostenerse. Y la movilidad extrema eso es uno de esos temas. Entonces, si limitáramos bastante más la movilidad, en el sentido de que la gente simplemente viaje menos, tal cual, que la gente consuma productos producidos localmente, que no estemos pidiendo carcasas para el teléfono no sé qué desde China como si fueran palomitas y AliExpress arriba, AliExpress para abajo, con todo el movimiento que eso conlleva. Simplemente si empezamos a restringir un poco esto, a mirarlo de una manera mucho más sostenible, siendo más responsables, pues se eliminarían de golpe muchos problemas ecológicos del calentamiento global.
Pero volvemos un poco a lo de antes. Si hacemos lo que tú comentas, bueno, gracias a los 2 nuevos seguidores que se acaban de unir, si hacemos lo que tú comentas, nos cargamos el neoliberalismo. Es decir, si no traemos las carcasas de China y las producimos aquí, nos cargamos las empresas intermediarias, las de transporte, y el neoliberalismo se reduce, las ganancias de los que están arriba se reducen, que sería estupendo, por supuesto, pero ¿cómo obligas a que eso suceda? Ese es el problema un poco, y es lo que se ha visto en la COP26, en esta última cumbre de Glasgow, que ideas hay un montón, Sí. como tú comentas. Hay un montón de cosas que podríamos estar haciendo inmediatamente para mitigar el cambio climático, y las estamos haciendo. No, no las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque sería cambiar el modelo económico que tenemos hoy en día. Y ese es el problema. Los que manejan el modelo económico no lo van a cambiar por las buenas. Por la fuerza es complicado, culturalmente es complicado. Claro, Entonces, ¿cómo, cómo nos obligas? tenemos, nos tenemos que dar cuenta que realmente la inmensa mayoría somos pobres. Y con los avances actuales, Yo soy clase media, chaval. bueno, sí, algunos son clase media, pero clase trabajadora. Pero realmente que nosotros no, incluso si todo se vuelve más justo, hombre, tendríamos nuestros problemas, etcétera, etcétera, pero no, nuestro nivel de vida no decaería demasiado en la realidad. O sea, más o menos lo que comemos, lo que bebemos, seguiríamos comiendo, bebiendo, o como nos vestimos, seguiríamos más o menos igual, que algunas cosas nos costarían más, otras cosas nos costarían menos incluso. Seguramente si se producen aquí y no tenemos que exportarlas y tal, sí, que no, a lo mejor no tenemos un gran avance, digamos, de que podamos cambiar la tele cada 2 años por cada vez más pulgadas, pasemos del HD al 4K, al 8K, al 16K, a la hostia de K, que no nos hace falta todo eso. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Al que le hace falta el consumismo es a los que ganan dinero real con todo esto. Y los que ganan dinero, pues son los que tienen que perder. Y por eso ellos nos dicen que, uy, a la que haya comunismo, todos a la edad de piedra. Pues no, señores. No, es que en el comunismo no había teléfonos móviles. Hombre, en el comunismo soviético no existían los teléfonos móviles todavía de la manera que existen ahora. Incluso en el sistema rarísimo de opresor norcoreano hay teléfonos móviles. Y en el chino, ¿qué vamos a decir? Es una sociedad tecnológicamente solamente más avanzada que la nuestra. Entonces, es convencer. Y convencer a la gente, pues convencer a la gente podemos haciendo acciones pequeñas como tú y yo, explicando esto desde aquí, porque un medio con accionistas. Exacto, volvemos un poquito a lo de antes. Al final, esas personas que tienen más que perder, que están mejor posicionadas, que están ganando más en el juego actual y demás, manejan medios de comunicación, políticos, jueces, fuerzas de seguridad, y el resto de la población calla y asume. Entonces estamos ahí en el círculo que se mueve la cola. Como hacemos acciones pequeñas individualmente, estamos totalmente desconectados de ninguna posibilidad real de ese cambio. Y colectivamente, a día de hoy, es difícil. No hay una base educacional previa para conseguirlo, no hay medios de comunicación independientes. Yo creo que sí, como tú dices, la única opción es esa, presionar como ciudadanos lo máximo posible, pero tiene que ser inmediatamente, tiene que ser ya y tiene que ser fuerte. Pero vaya, está jodidilla la cosa. Bueno, vamos a... Te llevaré bocadillos de panceta a la prisión. Gracias, hombre. Me encanta la panceta. Otro... De tofu ecológico, si exacto. quieres. Hay personas, los tecno-optimistas, para los cuales la solución no está en el cambio de modelo económico-social, sino en la tecnología. Es decir, consideran que la tecnología va a avanzar lo suficiente como para conseguir la energía necesaria de manera económica y barata sin necesitar recursos naturales y bla, bla, bla. Y esto nos lleva un poco pues, a la otra noticia que esta semana ha tenido bastante recorrido en nuestra web, que también es de Oyer Severio. Oyer, ¿cómo trabajas? Y nos habla de una de estas soluciones tecnológicas posible
para la crisis energética en la que vivimos. A mí me pilló bastante descolocado este tema, se lo propuse yo mismo ayer porque tenía muchísima curiosidad en saber de qué iba el tema. Son los reactores modulares pequeños, es decir, se trata de mini centrales nucleares que se pueden utilizar pues desde para pueblos en concreto, ciudades y demás. Hay un montón en concreto, 72 diseños diferentes de este tipo de tecnología en el mundo en diferentes etapas de desarrollo. Principalmente en China, lógicamente, tenemos también varios en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia. Y bueno, al que le interese le recomiendo encarecidamente que se lea este artículo de ayer porque explica qué son los reactores modulares pequeños, cómo funcionan, cuáles son los pros y contras y la situación actual, digamos. Es decir, como beneficios, pues tenemos una gran reducción de costes en la creación de esa mini central nuclear, un alto nivel de seguridad al ser mucho más pequeña, carácter modular, gestión independiente de los módulos, bla, 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 bla. Pero bueno, también hay algunos que comentan que este tipo de reactores se plantean muchos problemas y riesgos de seguridad sin resolver todavía. Entonces, bueno, yo viéndolo creo que se trata de una bomba de humo más tecnológica. ¿Tú qué opinas, Pablo? Hombre, a ver, no sé qué decirte. Yo sí que es verdad que creo que la energía nuclear es un mal necesario. Tiene que estar presente, al menos a día de hoy es la única manera que puede permitirnos funcionar con este gasto energético que estamos llevando a cabo ahora. Pero claro, también de la manera que hacerlo, no creo, la verdad, yo no soy tecno-optimista, no creo que ninguna tecnología nos vaya a salvar de nada a estas alturas ya. La única cosa que nos puede salvar, que puede crear un mundo perfecto y que nos puede salvar de todo, es una invasión alienígena. Porque en ese caso sí Me que nos encantaría. uniríamos todos. ¿Y qué forma Tal tendrían cual. los alienígenas? No, porque básicamente los humanos somos tan tontitos que solo nos unimos contra los que son diferentes. Entonces, Ya nos lo enseñó Will Smith. Sí, no, incluso entre nosotros, si vienen alienígenas, hombre, si los alienígenas que vienen son más o menos como nosotros y encima están buenos, están buenas, pues mal, porque ni así nos vamos a unir. Pero si son un poco lagartos o cualquier mierda de estas que nos han vendido, pues quizás sí que nos unamos y ya, digamos, una sociedad mundial unida sea posible. Todo lo demás, a día de hoy lo veo más que utópico, Me vamos. encanta cómo has pasado de los reactores modulares pequeños a una invasión alienígena. Sí, señor. Bueno, estaban comentando No, es que aquí. es la verdad. No es una idea mía, es una idea, estando en la reunión de la OTAN de 2016 en Varsovia, cubriéndola, en una conferencia que había sobre Rusia, para variar, pues alguien preguntó, ¿no? ¿Cuáles son digamos, las probabilidades de que Rusia y la OTAN empiecen a entenderse? Y alguien dijo eso, pues que si había una invasión extraterrestre, pues acabarían entendiéndose, unirían fuerzas para repelerla, pero una vez pasado eso, volverían a la enemistad pura y dura. Sí, señor. Hablabas antes y comentaban también por aquí el tema de los móviles que nos inventó el capitalismo y que en el comunismo no tendríamos móviles y tal. Pues vamos a ver. A ver, que yo me lío ¿Dónde con está esta eso? cosita. Aquí está. El poco Ah, conocido vale. origen soviético de los teléfonos móviles. ¿Pero esto qué es? Pero si los inventaron los soviéticos. Pablo, esto no lo sabías ni tú y está publicado en tu web, tío. Es que de verdad. Pues aquí lo tenemos. ¿Dónde estás leyendo eso? El siguiente argumento es un clásico del cuñadismo. Si tan comunista eres, ¿por qué utilizas un teléfono móvil? Pues la realidad, y en este post os
lo contamos, es que los teléfonos móviles los inventaron los soviéticos, más en concreto Leonid Kupripravich. Se dice así, ¿no, Pablo? Un ingeniero electrónico Supongo. soviético que desarrolló a finales de los años 50 un sistema de telefonía móvil LC1 que fue utilizado en la URSS y en algunos países del entorno. Estados Unidos no comercializó su primer teléfono móvil hasta 1973. O sea que no es por poco, es porque unos 15-20 años de diferencia que el primer móvil se puso en marcha en la URSS. Si no es todo un invento soviético y en realidad era un zapatófono y había un hilo por el medio, que es muy de comunistas eso. Pero sí, A aquí os ver, lo dejo. la mayoría de los cacharros estos son todos de origen militar. Los militares son los que han movido el mundo, por desgracia, y se han inventado muy pocas cosas para el uso civil. Un montón de estos, bueno, Internet tiene su origen militar, los ordenadores también en su momento pues tenía un origen militar, pues que sobre todo interesaba para producirlos para poder mover grandes bases de datos que se utilizaban, pues eso, en fines económicos también, pero militar básicamente. Entonces, el argumento que con el no habría, con el comunismo no tendríamos teléfonos móviles, pues hombre, pues lo he comentado antes, podéis ver China y podéis ver, etcétera, etcétera. Es que dirán, es que no es un comunismo exacto. Bueno, el comunismo como comunismo exacto no ha existido a día de hoy. Entonces, que el capitalismo produce masa, sí, pero bueno, que a lo mejor tendríamos con un comunismo ideal, tendríamos unos teléfonos móviles que durarían más y no necesitaríamos explotar tanto el resto del planeta para conseguir las piezas de baterías, pantallas, etcétera. Correcto. Bueno, pues nos vamos a la última de las noticias y ya entramos con otros temas un poquito más serios. Y vamos a hablar de esto de aquí, que yo no sé si tú conocías esta historia. A mí no me sonaba de nada. Me quedé bastante pillado, la verdad, cuando lo vi. Y es que esta misma semana, el día 10, se cumplieron 40 años de la peor masacre latinoamericana en el último siglo, en El Salvador. Un pequeño pueblo de El Salvador en el que el ejército estaba buscando a revolucionarios del FLNP y pues entraron en el pueblo, sacaron a todos Dios a la calle y empezaron a matarlos a todos los que no hablaban, que fueron la mayoría, y acabaron matando a 988 personas, la mitad de ellos niños, en un solo día, 1000 personas. Y además había con ellos un sargento del ejército norteamericano, Bruce Hasselwood, que se ha demostrado con el paso del tiempo que el gobierno de Ronald Reagan encubrió la masacre del ejército salvadoreño en el Mozote. Terrible, la verdad es que a mí se me pusieron los pelillos de punta viendo las fotos, la situación y demás. O sea, imaginaros, Putos comunistas. entraron al pueblo con todo, buscando a los revolucionarios. Como no encontraron a nadie, pues violaron y mataron a casi Estos 1000 comunistas personas. que no querían entregarse para que los mataran. Uh-huh. Qué cabrones. A día de hoy, 40 años después, todavía nadie ha sido juzgado, no ha sido condenado por ello. Están todavía con la causa ¿Se penal sabe qué fue abierta. del bueno de Bruce? ¿De Bruce Hasselwood? Pues no estamos seguros si está en las Bahamas o en una isla del Caribe. Está seguro, pero no sabemos exactamente en cuál. No sé, pues no sé qué fue de él, pero seguro que no lo pasó mal el pobre. Bueno, pues este es el repaso semanal a las noticias más vistas en nuestra web, Eulise, que os recomendamos encarecidamente que pongáis en vuestro buscador para verla habitualmente, y así como también os recomendamos encarecidamente que os unáis al Twitch de Spanish Revolution, darle ahí a la campanita a tope, porque vamos a estar twitchando por aquí una vez a la semana, o al menos esa es la idea, a ver si nos dejan los compas de Ulisse.
de Spanish, perdón, que bueno, queríamos también aclarar por aquí que no tenemos absolutamente nada que ver, son proyectos totalmente diferentes. Nos une la amistad con algunos de los compañeros de Spanish Revolution y el hecho de ser medios tirando independientes. Sería eso un poquito. Pues nos vamos a la segunda sección y vamos a desarrollar un tema un poquito complejo, del que Pablo sabe bastante porque viene de allí. Pasó los últimos 15 días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia cubriendo la crisis migratoria entre Bielorrusia y Polonia, que tiene muchísima miga. Podríamos estar hablando sobre el tema 6 o 7 horas, me imagino, por aquí. Pero bueno, Pablo nos va a resumir un poco cuál es la situación actual, por qué se ha producido y qué puede pasar. Bueno, pues la situación actual es de una calma tensa. Y yo tengo la esperanza que esto vaya a menos, es decir, que la crisis como tal esté probablemente ya en el pasado, pero todo dependerá del señor Lukashenko y de sus intenciones, porque al final él es quien la ha provocado. Trayendo varias miles de personas, principalmente de Irak, kurdos iraquíes, pero también hay sirios, hay turcos, ha habido cameruneses, senegaleses, cubanos, nacionalidades, ha habido un montón en esos bosques y es una crisis migratoria totalmente artificial, creada por las autoridades bielorrusas, por el simple hecho de que si no les hubieran dejado entrar a todas esas personas a Bielorrusia para ir a la frontera y después ir a la frontera, pues no se hubiera producido nada. Es decir, los principales países, los comentados, ¿no? Por ejemplo, Irak, Siria, Afganistán, tienen un sistema de visado con Bielorrusia. Es decir, Bielorrusia les ha dado visados. Les ha dado una cantidad increíble de visados a toda esta gente, pues eso, buscando también un efecto llamada para que ellos, una vez en Bielorrusia, empiecen a cruzar andando hacia Polonia. Hacia Polonia y en menor medida también hacia los países bálticos, ¿no? Hacia Lituania y Letonia, que Bielorrusia también tiene frontera con ellos. La frontera como tal, pues pasa por los bosques, unos bosques bastante frondosos a estas horas, esta época del año bastante fríos. Ya ha caído alguna que otra nevada, muy húmedos. Entonces, la gente mal equipada, pues gente que no está preparada, no está acostumbrada a este clima, como pueden ser iraquíes, sirios, afganos, etcétera, o cubanos, o lo dicho, cameruneses, senegaleses, etcétera, pues van cruzando, andando por el bosque de una manera bastante penosa. Muchos han intentado cruzar decenas de veces o no han podido, no han encontrado el camino o los polacos les han devuelto en caliente al lado bielorruso. Han recibido palizas sobre todo en el lado bielorruso de los soldados que los empujan hacia Polonia, también palizas de los soldados polacos. Ha habido casos de violación, tanto por parte, digamos, entre los propios migrantes como por parte de por lo menos algún otro caso que yo sé, de soldados bielorrusos. Y toda esta gente pues lo ha pasado muy mal. Gente que ha muerto, pues yo no sé si puedes lanzar porque te lo he mandado por Telegram un vídeo que hice con el dron en un cementerio musulmán de la localidad de Bojoniki, que está ahí en la zona. Y tienen una comunidad musulmana de tártaros que viven ahí desde hace mucho tiempo y pues tienen cementerios de los musulmanes muertos ya identificados, etcétera. Bueno, uno identificado los entierran ahí. Y ahí pues enterraron también a un bebé prematuro cuya madre iba cruzando desde Siria con su marido, desde Bielorrusia, pero ellos eran sirios.
sirios, si no me equivoco. Iban cruzando pues la pareja, ella embarazada de bastantes semanas y con sus otros 5 hijos. Entonces el sexto hijo que venía en camino, la madre pues pasó hambre, hipotermia, etcétera. Entonces cuando lo encontraron y la hospitalizaron ya en Polonia, pues estaba en muy mal estado, le provocaron el parto en la semana 24 o algo así. Entonces, pues, un bebé de unos 6 meses, teóricamente puede haber sobrevivido, pero no sobrevivió por el mal estado de la madre. Y la madre, pues hace ya, después de unos cuantos días en muy mal estado, pues también ha fallecido, dejando al viudo y a los 5 hijos huérfanos. Pero bueno, es una historia muy triste, como muchas otras que pasan ahí, pero realmente si cogemos en número, pues sí que es verdad que la cantidad total de gente, si la comparamos con la crisis del Mediterráneo del 2015-2016 o la crisis permanente que tenemos en el estrecho de Gibraltar o en los cruces digamos, hacia las Islas Canarias, etcétera, pues el número pues, es bastante menor y es bastante más artificial en el sentido de que esa gente se ha gastado un dinero en el avión para venir hasta Bielorrusia, en comprarse algo de ropa, de tiendas de campaña, etcétera, para luego intentar cruzar hacia Polonia, que bueno, que desde luego no era Polonia lo que ellos querían ir al sueño alemán. Incluso había habido coches alemanes, ¿no?, de matrícula alemana, que han ido a buscarles para llevarles a Alemania, pero bueno, los polacos han cerrado a cal y canto la frontera bastante bien cerrada, no que esté bien hecho. Lo han hecho, bueno, porque los medios tecnológicos hoy en día, los visores térmicos, etcétera, etcétera, pues facilitan en gran medida este trabajo. Y también, pues porque, bueno, los polacos, con un gobierno conservador, nacionalista, populista, pues tenía que, además, en 2015-2016 no acogió ni un solo migrante, porque, bueno, porque no se correspondían digamos, a lo que los polacos entienden, ¿no? Que son cristianos blancos. Incluso algún representante oficial polaco lo llegó a decir de esa manera. Pues bueno, ellos les ha faltado tiempo para movilizar el ejército, la policía, lanzarla con todo, porque sabe que eso les da votos internos. Saben que eso que digamos el votante potencial polaco, eso le gusta. Yo casi he visto más que la polarización de la sociedad polaca no ha ido por izquierda-derecha. La derecha lo tenía súper claro, no dejar entrar a nadie. Ha entrado más ya en la izquierda, porque parte de la izquierda quería parte de la izquierda quería bueno, que esto se limitara más. Sí, esto es lo que estamos viendo ahora es un reportaje que hemos hecho para Voice of America, junto con el gran Ricardo Marquina, también un gran saludo para él. Y este es el entierro de un yemení. Que también falleció, vino el embajador de Yemen, que es el señor de la chaqueta negra, y al lado estaba su hermano con la gorra. Y bueno, pues también falleció de desnutrido y de hipotermia en los bosques. Y ese mismo día que estaba el entierro, pues hubo una manifestación en Białystok, que al final no hubo mucha gente porque se puso a llover de las peores maneras, parecía Euskal Herria aquello, pero la gente salió a apoyar al ejército y decirle no a los migrantes, lo cual pues también da que pensar, ¿no?, de esta sociedad. No, es un reportaje que puedes ver, yo creo que está en varios idiomas, estará en inglés, en castellano también. Y sí, hay gente polacos que se manifiestan a favor de abrir, pero es una minoría en las grandes ciudades, ¿no?, como puede ser Polonia, Cracovia, ¿no?, esta clase media alta, ¿no?, con estudios, buen trabajo y tal, que sí, ellos realmente dicen que se podría acoger, y no les falta razón. Si Polonia acogiera a unos cuantos centenares de migrantes, o incluso unos cuantos miles, no le pasaría absolutamente nada. El ADN polaco no se vería
trastocado de ninguna manera. Pero bueno, esto no es lo que se lleva, y Polonia, que es un país que además las está trayendo muy mucho con la Unión Europea, porque en Polonia pues no respetan demasiado los valores comunes que predica la Unión Europea, pues esto les ha servido también en cierta medida para reafirmarse en su posición, pero también porque Alemania, pues que lo mismo, se haya callado un poco y ahora les dé más, digamos, más cancha, ¿no? Les presionen menos para que respeten esos valores, porque dicen, bueno, los polacos serán así, pero lo han hecho ellos y nos han salvado a nosotros de que vengan estos migrantes aquí con otra crisis, ahora que justo hemos tenido las elecciones, la canciller que se va, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y el resto de Europa, pues mirando pero bueno, cada uno en los países europeos, creo que la solidaridad con la migración es bastante escasa, porque igual que es bastante escasa con lo que está sucediendo con la migración en el Estrecho, las Canarias, que nadie más se interesa por ella que nosotros, también es escasa cuando pasa en Grecia, que hay algunos países que se entienden, y también es escasa también es escasa ahora cuando le sucede a los polacos, ¿no? Además, bueno, con este Lukashenko, que lo ha hecho además, pues después de el porqué, ¿no? De Lukashenko, a mi manera de ver, por lo menos, es que Lukashenko, después del fraude electoral del año pasado, que yo no discuto que hubiera podido ganar las elecciones, pero se dibujó un 80%, con un montón de gente saliendo a las calles. Y eso fue demasiado. Entonces, Lukashenko, después de eso, y ahora que vuelve a ser el último gran dictador no gran dictador, pero el último dictador de Europa, como había sido, quiere que le vuelvan a tomar en serio. Y han tratado de hacer la jugarreta de Erdogan. ¿No? Bueno, yo os abro el grifo, y si con Erdogan todavía se podía entender en cierta manera, porque eran millones de personas las que estaba cogiendo Turquía desde hacía años, pues con Lukashenko no se puede entender porque es una manera bastante más cínica y cobarde y criminal de hacer las cosas. Algo que yo personalmente creo que no, que este hombre debería empezar a hacer las maletas ya, lo que sea, irse a Rostov, y Moscú también, si es que Moscú algún día quiere atraer a alguien de su vecindario a su vera sin utilizar la fuerza, pues debería plantearse que con señores como Lukashenko estas cosas lo que vende es una idea bastante, no bastante, poco atractiva, ¿no? De un Te, dictador te que puede estás hacer lo que quiera. metiendo, te estás metiendo ahí en terreno muy pantanoso y nos encanta el terreno pantanoso. Y me refiero un poco a lo que estás hablando de Lukashenko, porque parece que la polarización de la gente hoy en día estás a favor de Lukashenko o en contra, o con la OTAN o con Rusia, es una barbaridad. Es decir, que creo yo que lo he seguido un poco de lejos por las noticias y por lo que me ibas contando. La idea que tengo es que poca gente tiene un término o un poco realista o intermedio o de ver la realidad más allá de la posición política de elegir un bando. O estás con los rusos o con la OTAN, o estás con Lukashenko o estás en contra, o eres imperialista o no. Y a mí eso me deja un poco tocado, porque en realidad se dejan de lado muchísimas cosas. Es decir, obviamente la OTAN no pinta nada ahí, pero es que obviamente Lukashenko tampoco es un ejemplo a seguir. Entonces, cuando dices cosas así, me imagino que tu popularidad en ciertos círculos se ve reducida grandemente. ¿Cómo ves esa polarización en torno a un tema del que prácticamente nadie sabe nada más allá de los titulares OTAN sí, OTAN no, Lukashenko sí, Lukashenko no? Pues básicamente, a ver, lo que tiene que plantearse la gente con el tema de Lukashenko y demás, porque la gente dice, no, es que Lukashenko ha mantenido una pequeña Unión Soviética ahí, es un paraíso socialista. No, chicos, no es ningún paraíso socialista. Lukashenko es un personaje que se ha dedicado a utilizar su país en beneficio propio. Se ha dedicado a matar gente. Podéis mirar, por ejemplo, hay una incluso en inglés, creo que estaba,
Hay un artículo en la propia Wikipedia, que no digo que sea todo verdad, pero que basa muchos links y podéis a partir de ahí investigar mucho más de las desapariciones durante el régimen de Lukashenko, de gente que simplemente ha ido asesinando, como cualquier dictadorucho latinoamericano de los años 60-70. Lukashenko se ha dedicado a comprar en Rusia, a recibir el gas y el petróleo a precios de mercado interior ruso y a revenderlo a Occidente, a Ucrania durante la guerra, etcétera. Ese es, digamos, su milagro económico. Básicamente, chupar de unos para después hacer su negocio con los otros. No es ninguna gran milagro, porque también sin el mercado ruso, sin el apoyo ruso, no existiría, porque a nadie le hace falta aparte del ejército ruso, esos coches enormes, los camiones enormes estos que hacen para llevar misiles, etcétera, etcétera. Tiene el mercado que tiene y no tiene más. Lukashenko incluso con los chinos ha tenido problemas porque los chinos siempre se han mostrado dispuestos a ayudarle como a un semejante, de cierta manera, pero claro, siempre han dicho, nosotros si invertimos, pagamos, queremos ser también copropietarios, etcétera. Lukashenko no ha permitido eso nunca. Lukashenko es un tipo bastante despreciable, que yo creo que si se hubiera ido hace unos cuantos años, pues hubiera quedado como algo quizás positivo en la memoria bielorrusa, pero hoy en día es un dictador que se ha dibujado unas elecciones y que se ha dedicado a palizar a su propia sociedad, a encerrarla y a torturarla. Con ello, yo no estoy diciendo que opine que Svetlana Tikhanovskaya hubiera ganado las elecciones. Creo que no. Y no creo que Svetlana Tikhanovskaya sea la alternativa real a Lukashenko. No, para mí, Svetlana Tikhanovskaya es y será Juanita Tikhanovskaya, ¿no? Como Juan Guaidó. No, alguien que se autoproclama dirigente nacional, pero que no lo es. Eso no quita que Lukashenko tampoco, que Svetlana Tikhanovskaya esté pagada por la Unión Europea, por la OTAN, etcétera, etcétera, no quita que Lukashenko sea un dictador de 3 a 4 y que espero que le quede muy poco, lo cual sí que seguramente su último arreón sea el de quitarle la soberanía a Bielorrusia antes de irse, porque con tal de mantenerse y con tal de no salir a lo Pinochet o a lo Gaddafi o a los Saddam Hussein, pues seguramente le vaya a entregar en bandeja de plata el país a Rusia, que es lo que parece. Que tampoco creo que sea la peor opción para Bielorrusia, ojo. Pero bueno, quizás si hubiera sido de otra manera, pues pues hubiera sido de otra manera, simplemente, no sin tener que perder su nación propia, el pueblo bielorruso, ¿no? Además, sin ser consultado realmente, ¿no? En un referéndum. Si sale en un referéndum que quiere unirse con Rusia y ser parte de Rusia, pues muy bien. Pero ya después de Moscú apoyar al señor este de bigote, pues hombre, pues no, yo de verdad no sé qué saldría ahí. Y me da pena, todo esto, pues de verdad que me da pena por el pueblo ruso, que es un pueblo trabajador, son gente muy maja, muy tranquila, son además gente muy, Tranquila, pues tranquila. no, a diferencia de los ucranianos, no son tan apasionados, no son de muy proclives de quemar. Entonces, para que la gente bielorrusa haya salido a la calle, hay que tocarle muy y mucho la moral, muy y mucho, y Lukashenko lo ha conseguido. Sí, pues nada, gracias Filosofía No sé PS qué te por respondes. seguirnos y nos No sé. quedamos un poco en la zona. Pasamos de Bielorrusia a sus compañeros. Bueno, no sé si tienes alguna otra cosa que te gustaría aclarar sobre el tema de Bielorrusia, pero mi idea era entrar en Ucrania ya. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, con Bielorrusia, pues lo dicho, yo creo que resumiendo un poco, la crisis migratoria es artificial, lo cual no quita que haya habido dramas humanos muy serios, pero limitados en Bueno, número, perdón, ¿no? Lo cual yo entiendo que más que artificial supongo que te referirás a que es un juego político. Se está utilizando a los refugiados como peones en un juego geoestratégico. Es decir, no es que sea artificial. Si es cierto que hay migración, si es cierto que hay inmigrantes, no es algo artificial. Es algo real que está ahí, pero que se le está haciendo un uso político que es vomitivo desde todos los puntos. a ver, yo me refiero a artificial no porque no existan los migrantes, es como si tú realmente coges en avión,
y ahora el gobierno mexicano coge en avión y lleva un montón de kurdos a la frontera de Estados Unidos y crea ahí una crisis migratoria. Eso no sería una crisis natural, digamos, no de dónde serían vías salieron migratorias exactamente naturales. la mayoría de los migrantes? ¿Mm? ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron a dónde llegaron los inmigrantes? En avión salieron de varios sitios, de Turquía, del Golfo, Irak, etcétera, en avión, llegaron en avión a Minsk. Hay datos, fechas y demás, o sea, está probado que ha sido un Sí, movimiento sí, por no. parte de Bielorrusia, ¿no? Sí, está. Hay las estadísticas de todo esto de los vuelos, que los vuelos aumentaron en una manera desproporcionada. Terrible, terrible. Igual que terrible es la situación en el país vecino, en Ucrania, que nos toca un poquito más de cerca, porque tanto Pablo como yo lo hemos vivido en primera persona, eh, digamos, desde que comenzó un poco toda la crisis hace 6 7 años ya del Maidán, 7 aproximadamente. 2013, del invierno 2013-2014. Pues mira, ya pasó tiempo y desde entonces la situación no se ha solucionado para nada. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk siguen siendo entes independientes del gobierno ucraniano. Sigue habiendo un frente de guerra en el que de vez en cuando pues, hay movimientos y sigue siendo una zona especialmente tensa que últimamente pues ha salido de nuevo a la palestra porque el presidente ucraniano ha hecho como tocar la campanilla, ¿no? En plan, hey, hacerme casito, que puede haber lío aquí, por favor, OTAN, ayudarme, ¿qué pasa? Que me va a invadir Rusia. Eh, ¿Cómo está la situación? Es decir, ¿es un farol y se va a quedar así? Bueno, me gustaría que hicieras una pequeña introducción para los que no estén muy puestos en el tema y luego nos expliques un poquito más la realidad actual. Nos estaban preguntando por comentarios sobre el tema de Ucrania ya desde el principio, porque realmente es complicado, es complejo y puede llegar a ser gordo. Yo personalmente no creo que lo vayas a llegar a ser, pero de serlo sería muy gordo, claro está. ¿Cómo está el tema? Bueno, a ver, Ucrania lleva tiempo ahí, el Donbass, que es entre conflicto congelado y no congelado, ¿no? Porque realmente se siguen dando guerra los unos a los otros, pero digamos, sin avanzar demasiado en la línea de frente, ¿no? Menos alguna que otra escaramuza y tal, pero bueno, se utilizan drones, se utilizan artillería, etcétera, etcétera. Unas cuantas cosas que se supone que por los acuerdos de Minsk no deberían poder utilizar, no ni unos ni otros. El problema de Ucrania es que se firmaron unos tratados de paz, o lo que tenía que ser la vía para el tratado de paz, que eran los acuerdos de Minsk, que no se están cumpliendo. Y no los está cumpliendo Kiev, no se está cumpliendo Ucrania. Pero no está cumpliendo Ucrania porque no se puede permitir cumplirlos. Porque si los cumple, básicamente le tendría que dar una autonomía al Donbass, ¿no? a esta región del este de Ucrania rebelde, que vendría a ser una suerte de un caballo de Troya ruso dentro de Ucrania. Si cumplen los acuerdos de Minsk. Entonces Ucrania se niega a hacerlo y va dejando pasar el tiempo. Primero fue el presidente Poroshenko, que básicamente no hizo gran cosa a pesar de que había prometido acabar con la guerra en 0,2. Luego ha llegado el presidente Zelensky, que tampoco lo está consiguiendo hacer, aunque también le habían votado para solucionar la guerra. Zelensky es muy curioso porque además mejor la gente no sabe, es un humorista y actor, y su campaña electoral para llegar a presidente se basó casi en una serie. Él hizo una serie de un profesor de una escuela que empieza una campaña y se hace presidente. Se hace presidente en una Ucrania muy parecida a la que tenían y al final consigue que todo el mundo sea amigo, ¿no? Pues negociando y tal, hablando. A mí me Y la gustaba gente, más Darth los Vader. ucranianos, ¿eh? A mí me gustaba más Darth Vader
Eso es otro de los Claro. candidatos que se presentará a las elecciones, un Darth Vader, tal Darth cual, Vader ¿no? Ahí lo siempre, tienes, ¿eh? siempre presente La verdad es que y son es un súper frikis los ucranianos en el aspecto político, es una pasada. Sí, no, es que no solo los ucranianos. Yo creo que muchas de las sociedades de los estados postsoviéticos son sociedades bastante ingenuas y hasta cierto punto yo diría que infantiles, ¿no? Se creen algunas cosas que no deberían creerse y se dejan engañar una y otra vez. No, no digo que nosotros no lo hagamos eso, pero pedimos más responsabilidad, mientras que ahí pues no la piden o la piden de otra manera, ¿no? Y han tenido ya motivos más que suficientes para montar otro Maidán, pero como no hay ningún Navi que lo financie esta vez, ningún oligarca ni ninguna organización internacional, pues no lo están montando cuando tienen motivos para protestar de sobras. Entonces, tienen este problema del Donbass, ¿no? Un territorio rebelde que se alzó en armas y que no han podido conquistar porque este territorio lo apoya Rusia. Y ahora Ucrania se está viendo que Rusia ha construido ya gasoductos que no pasan por Ucrania, porque Ucrania durante muchos años tenía en la baza que el principal gasoducto, digamos, el tubo que lleva el gas desde Rusia hacia Europa, pasaba por su territorio. Entonces, Ucrania, en el momento que quería, podía hacer de todo ese río de gas, podía ir haciendo sorbos según necesitara. Y no había otra cosa, los rusos tenían que apechugar con ello y si no querían hacer esto, pues como pasó, creo que fue en el 2010, 2011, cerraron el grifo y entonces en Europa hubo problemas, todo el mundo se quejó, se acusaron unos a los otros y todo porque Rusia simplemente no quería venderle gas a los ucranianos al precio que los ucranianos querían. Que es una economía que es cada vez más pobre, poco a poco va perdiendo su industria de la época soviética, entonces no se puede permitir el gas a precios de mercado. Tampoco lo quiere pagar a precios a precios europeos, pero tampoco Rusia le quiere dar precio de amigo o precios de internos de Rusia, porque Ucrania se está posicionando como un país enemigo para Moscú. Entonces, pues, hombre, con cierta lógica, Moscú ha dicho que no te voy a dar un recurso que tú necesitas al precio que tú me digas, porque las cosas no funcionan así. Que es entonces las famosas, ¿no? Que Rusia utiliza la economía como chantaje. Yo siempre que lo oigo me acuerdo de Cuba y me entra, no sé, entre mucha pena y mucha risa a la vez, porque no la manera que tenemos de tratar casos muy parecidos de manera tan diferente. Entonces, Ucrania ha llegado al invierno del 2021-2022 con muy poco dinero, no se puede permitir pagarse el gas, porque el gas ya va por el Nord Stream, por el fondo del Báltico, va también por el sur, por el Turkish Stream, un gasoducto que pasa por Turquía y desde Turquía llega al consumidor europeo. Entonces, como Ucrania no tiene ningún poder de presión ya, lo que está amenazando es con hacer una guerra, ¿no? Hacer que explote otra vez el Donbass y con eso llamar la atención y quién sabe si conseguir algo. El Donbass también es un tema difícil para Moscú, porque por un lado Moscú no puede dejar caer el Donbass, ¿no? Este territorio rebelde, porque sería muy mala señal para todos, digamos, sus satélites, y sería una caída de reputación muy grande para Putin y compañía, pero tampoco puede entrar con todo, porque eso significaría unas consecuencias internacionales imprevisibles, ¿no? Porque a lo mejor le podrían sancionar a Moscú quitándole del sistema SWIFT, ¿no? Que es el sistema este de intercambio de información entre los bancos. Podrían meterle otras sanciones que, pues, hombre, le fastidiaría mucho el día a día, la vida a Rusia. Entonces, pues ahí están, en esa tesitura, que por un lado estamos viendo imágenes de cómo se vive en el Donbass, ¿no? Que esto es un reportaje que hicimos hace unos años ya, pero que es totalmente actual a día de hoy, porque nada ha cambiado en ese sentido. 2017 es el vídeo
ha llovido ya un poquito, pero bueno, la situación podríamos decir que Todo, es prácticamente la misma, ¿no? Desde el 2017. totalmente. Este sigue siendo totalmente actual en la mayoría de sus aspectos. ¿No? En la zona esta, esto es de Avdiivka, ¿no? La zona industrial, tal, sigue En siendo Avdiivka creo que exactamente igual. avanzaron hace poquito, ¿no? Bueno, estuvieron pegándose tiros, pero digamos, avances como avances, pues no se han producido en esa zona porque a la que alguien empieza a avanzar, pues los otros les disparan con artillería de mala manera. Y pues Ucrania está en esto, es expectante, esperando qué es lo que va a suceder. Y Zelensky, si las ve muy, muy mal en su, digamos, en el interior de Ucrania, ¿no? Su posición política, si se empieza a tambalear, pues lo que lanzar una, digamos, una aventura militar, pues sería una opción. Yo no creo que pase, pero de todos modos, desde el 2015, desde febrero de 2015, cuando se firmaron los segundos acuerdos de Minsk, creo que es la vez que más cerca está de que algo suceda. Pero, Y aún así ¿crees no que se creo que vaya a atrevería a suceder. hacerlo con qué? Porque es que además la OTAN ha dicho que no apoyaría, tienen detrás a los rusos apoyando. ¿Con qué intentaría entrar? Porque los drones nuevos, ¿cuántos tienen? No es tampoco un arma como que pueda desestabilizar la situación anterior, ¿no? De los últimos años. ¿Cuál sería su base? Hombre, los drones pueden ayudar algo, pero que igual que ayudaron en el Karabaj, pero no es cuestión solo de drones. Necesitas todo un gran sistema montado detrás que los ucranianos no tienen. No, la apuesta ucraniana sería lanzarse con todo e intentar hacer una blitzkrieg, ¿no? Una guerra relámpago para cortar, ah, para cortar Ucrania o sea, estos territorios de Ucrania. Um, Estos territorios perdón, de Rusia, ¿no? De intentar atravesar lo más deprisa posible y llegar a la frontera rusa y que Rusia no pueda suministrarles ayuda. Pero a mí se me antoja que es bastante difícil que eso suceda. Además, Rusia ya le ha dado garantías de seguridad al Donbass, por lo menos así lo puedo interpretar las palabras de Putin, ¿Qué dijo de su exactamente? ¿O secretario de cuáles defensa. son las garantías o el apoyo de Rusia? ¿En qué se ha mojado últimamente o qué ha dicho de diferente? Básicamente Rusia dijo que si la Unión, o sea, si Ucrania se lanzaba a otra aventura militar en el Donbass, las fronteras de Ucrania podrían cambiar. Mm. Y esto es una amenaza que se puede interpretar De muchas maneras, de la pero es manera que sea. un avisito serio, vaya. Sí, 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 A, bastante serio. vaya. A mí algo de lo que me tiene así un poco desorientado es la situación, digamos, que hay en el Donbass de movimientos de tropas rusos en las propias fronteras rusas, que Estados Unidos y la OTAN le han dicho a Rusia, oye, controla tus movimientos de tropas en tu propio territorio, que es algo totalmente absurdo, y más si tenemos en cuenta que pueden situarse misiles de la OTAN y de Estados Unidos a 7 minutos de Moscú, si se instalan en esa zona de Ucrania. Entonces, me parece súper hipócrita que la OTAN o Estados Unidos le digan a Rusia, oye, cuidado con tus movimientos de tropas dentro de tu propio territorio. ¿Qué es? Porque obviamente no tiene ningún sentido. Es como una forma de convencer a la propia población de la situación, más en la manga o... Bueno, yo creo que muchas de estas cosas, a ver, sí que es verdad que Rusia ha cambiado bastante su disposición militar, pero lo ha cambiado por una temática muy clara, de que Rusia antes no tenía a Ucrania como una amenaza potencial y ahora Ucrania sí es un territorio problemático, con lo cual Rusia está, digamos, cerrando esa brecha en sus instalaciones militares, poniendo tropas en la frontera con Ucrania. Ucrania no se puede extrañar que después de 8 años de un lenguaje belicista hacia Moscú reaccione de esa manera. Eso por un lado. Por otro lado, nos están preparando en caso de que suceda algo que el contraataque ruso sea visto como una invasión. Que a lo mejor sí lo puede llegar a ser potencialmente, pero
Rusia, si Ucrania se lanza con todo en el Donbass, Rusia tendrá que intervenir de una manera muy rápida y muy contundente, lo cual sí significará ya la intervención muy clara de las Fuerzas Armadas rusas. Y eso nos lo van a hacer vender como que Rusia está atacando a Ucrania. Y bueno, en parte es verdad. Rusia estará atacando a Ucrania, pero estará atacando para defender ese territorio rebelde en el que Rusia además les ha repartido ya un montón de pasaportes. Bueno, pues mójate un poquito y dime qué va a pasar en enero. Yo creo que nada. Yo creo que nada. No vamos entonces. No, y yo creo que iremos, pero yo creo que no va a haber guerra, la verdad. Esa es mi apuesta. O sea, ¿crees que se quedará la situación eternamente y de la misma manera y se convertirá en una especie de Transnistria o similar? Algo así, algo así. Es que cualquier ofensiva que lance Ucrania, yo creo que acabará en fracaso y acabará con una contraofensiva rusa muy contundente, cosa que yo creo que los dos bandos saben y no se van a arriesgar. Otra cosa es que Ucrania, en su estado actual, en un momento dado pueda tener un momento de desesperación y ya no sepan qué hacer y sí se lancen. Pero yo creo que, hombre, si sale un invierno muy, muy frío, que todavía de momento no lo está siendo tan frío, y tenemos toda esta problemática del gas, pues quizás, pero a día de hoy, como no estamos teniendo nada de eso, pues a lo mejor si se activa, se activaría en febrero o en marzo, pero a día de hoy, enero me parece poco probable. Bueno, pues estaremos muy atentos a la situación, tanto en Ucrania como en Bielorrusia. Esperemos obviamente que no pase nada, pero si algo pasa allí estaremos para contarlo de la mejor manera posible. Y nada, si tenéis alguna pregunta por ahí sobre alguno de los temas que hemos tratado, hacerlo inmediatamente o ya nos contestaremos nunca más. Y nada, agradecer a los compañeros de Spanish Revolution que nos permitan tener este espacio en su canal de Twitch. Y nada, yo personalmente pediros que os informéis bien, que sigáis a los medios independientes, que veáis quién está detrás de las nóminas de los periodistas a los que podéis ver o escuchar, que apaguéis la televisión y que os centréis un poquito en intentar analizar la realidad más allá de cómo se vende a través de los grandes monopolios. Bueno, pues no hay preguntas, nos dice por ahí que grandes somos. Pablo un poquito más que yo, que mide casi 1,90 m. Y nada más. Pablo, ¿quieres decirle algo a tus fans? No, bueno, que vamos a ir viendo porque realmente es un invierno que se presenta así de entrada. Parece que más o menos sin grandes focos de atención en los que podamos centrarnos, pero que nos puede sorprender. Esos son los inviernos que más sorpresas traen, ¿no? Cuando no esperamos nada, parece que estamos tranquilos y de repente se lía una gorda. Yo ya digo que no creo que vaya a haber ningún caso bélico ni en el Cáucaso, ni no, tampoco creo que se vaya a reactivar por ahora la guerra bueno, reactivar. Sigue activa, aunque de un stand-by muy raro entre los azeríes y los armenios en el sur del Cáucaso. Ni creo que vaya a reactivarse el Donbass. Va a reactivarse, también sigue. Sí, ahí muere gente, no cada día, pero casi cada día. Y hay épocas casi cada día, ¿no? Épocas cuando hay combates. Pero vamos a verlas, ¿no? Porque nunca se sabe qué es lo que puede caer. Sobre todo, ya os digo, una clave, y mira que es bastante no, primitivo, por así decirlo, pero es ir fijándose en el tiempo. A más frío,
más problemas en esa región y más posibilidades de que algo suceda. Dímelo a mí, que Un las invierno cámaras más. se jode con el frío y se me van las baterías a tomar por culo en un momentito. Es terrible el frío para estas cosas. Esa es otra. Pero Esa es otra. me sigue llamando la atención que las guerras hoy en día dependan del factor meteorológico. Pero sí es cierto que en el Donbass o en regiones de este estilo, así es. Sí, es que a ver, la gente todavía la gente se cree que el tema de la guerra es como el Call of Duty o algo así, que va. Sigue siendo barro, árboles, tierra, un montón de aburrimiento, artillería, etcétera, etcétera. Entonces, nadie ha quitado los charcos, el barro, la nieve y tal de los campos, siguen estando ahí, la guerra se hace ahí, por desgracia. Así que si sucede, pues es lo que habrá. Bueno, pues esperemos que no sea así, aunque va a ser difícil. Y nada, espero que nos veamos el próximo lunes. Seguimos aquí de 7:30 a donde lleguemos en adelante, en el canal de Spanish Revolution. Y seguiremos tratando la actualidad de la mejor manera y sin bostezar. Pablo. Sí, porque ya a final Ya del son día, horitas. perdón. Bueno, pues nada. Un abrazo a todos y recordar que o que sabe o que elise, elise, eulise. Un abracito a todos. Exacto. Y nos vemos el lunes que viene. Un gran placer seguirnos y ya os digo, ha sido la primera vez que a mí yo personalmente me ha pillado un poquito algo raro, pero me ha gustado. Vamos a darle, cada vez mejor. Más y mejor. Pero el próximo día llega con más de un minuto de margen, no como hoy, que me pones nervioso. Vale. Venga. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Un abrazo, hasta luego.